Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Solórzano y mi compañero José Buitrago. A nosotros nos tocó el tema la fuerza de rozamiento y vamos a en estos momentos pues explicarles qué es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento ocurre entre dos cuerpos o dos superficies a una fuerza. Digamos, se le aplica una fuerza y hay un rozamiento entre esas superficies de un cuerpo, de dos cuerpos, no importa, sobre un plano. Ya el plano puede ser inclinado, puede ser horizontal, vertical siempre y cuando haya la fricción en el objeto, o sea, el contacto entre dos superficies. Esta fuerza de fricción, digamos, pueden ser dos, fuerza de fricción estática y cinética. Tenemos una fuerza de fricción estática que ocurre microscópicamente entre dos superficies. Esto es cuando, digamos, hay un cuerpo y este cuerpo se opone al movimiento. José, la siguiente, por favor. Hablamos de fuerza de rozamiento, incluso cuando no hay movimiento, que es la que llamamos fuerza de rozamiento estática, que no hay, o sea, no hay un movimiento visible, pero microscópicamente sí se ve. Eh, si aumentamos la fuerza con la que empujamos, llegará un momento donde deja de ser fuerza estática y pasa a ser una fuerza de rozamiento dinámica, ya que hay un movimiento de ese cuerpo, ¿sí? Eh, la otra, por favor. Esta fuerza de rozamiento estática es la que le digo que ocurre microscópicamente, ya que no se ve el contacto o no se ve ese movimiento del cuerpo sobre la superficie. Este movimiento que ocurre, o esta fuerza cinética, esta fuerza estática ocurre normalmente cuando el cuerpo se encuentra en reposo y le generan una fuerza para empezar o para romper esa inercia. Ese punto antes de la inercia es el punto o fuerza estática. Y luego de ahí ya pues sigue la fuerza dinámica, pero para la fuerza estática tenemos una fórmula o la llamamos normalmente coeficiente de fricción. Se representa con la US y se define como el coeficiente de fricción entre la fuerza de fricción estática sobre la fuerza normal, y su valor depende de la naturaleza de los cuerpos que entren en contacto, o sea, del peso, de la superficie, de hecho, por donde se deslice la superficie, entre más áspera o más lisa, pues va a depender la fuerza de fricción. Y ahorita, pues, a continuación, mi compañero José, él va a darnos algunos ejemplos y explicarnos otras fuerzas. Hola, buenas noches. Pues como bien lo mencionaba Ángel, tenemos unos tipos de fuerzas y vamos a ver un ejemplo de la fuerza estática. Como bien lo nombraba él, también se puede sobre cualquier tipo de superficie, ya sea plana, inclinada, horizontal o vertical. En este punto vamos a ver un ejemplo de una fuerza horizontal. Es como si tuviéramos un bloque de madera descansando sobre un plano. Se imagina que ocurrirá si se comienza a tirar de él con una fuerza creciente. Eso quiere decir que si vamos aumentando lentamente el valor de la fuerza de racionamiento, la estática irá creciendo. O sea, es como el rozamiento entre cada fuerza hace que ya sea mayor o menor, también depende mucho del material de los elementos que contengamos para realizar la prueba. El bloque, al estar sometido a una fuerza resultante nula, siempre permanecerá en reposo. O sea, si no le aplicamos ningún tipo de fuerza, el elemento nunca se moverá y mantendrá en reposo. La fuerza de racionamiento cinética, como podemos acá en la imagen, es una fuerza que presenta cuando se rompe el estado en reposo. Esto inicia un movimiento y es con la magnitud de la fuerza que uno le agregue. También tenemos que de los cuerpos del contacto, como ya lo mencionaba anteriormente, depende del material. Digamos, sobre una superficie plana, digamos en una construcción de edificios, cuando tenemos esos bloques grandes que colocan como en los andenes, son muy pesados y al querer empujarlos como si nada, pues la fuerza de cinética no lo permite. Por el nivel del peso, porque son materiales en cemento en concreto y no los deja deslizar. También quiere decir que la fuerza de cinética es el coeficiente de racionamiento estático, es una cantidad sin unidades. También tenemos una fórmula que es UK, que significa cinético dinámico, que es FK, que es la fuerza de fricción,
o la fuerza normal, y la N, que es su valor dependiente de la naturaleza. Uno de los ejemplos también de fuerza de razonamiento de cinética es si queremos empujar un armario muy grande y hacemos una fuerza pequeña, el armario no se moverá. Es como ya lo habíamos explicado anteriormente, eso influye mucho en la fuerza con la que se empuje el elemento, o lo puedes dejar en reposo o se puede mover. También se puede hallar el ejemplo en si tenemos una pendiente y colocamos un elemento sobre la pendiente, el peso del elemento puede hacer que él empiece a descender solo sin necesidad de aplicarle ningún tipo de fuerza, solo por el grado de inclinación que se tenga. Pues ahí de pronto una aclaración o no, más bien como una inquietud. Si nosotros, digamos, tenemos ese armario, por ejemplo, en una pendiente, la fuerza que nosotros aplicamos es menor, ¿cierto? Sí, señor. Pero la fuerza de fricción, digamos, sería la misma sobre la superficie inclinada que sobre una superficie plana. La O fuerza de eso va a depender, digamos, es como de la inclinación que tenga la superficie, más que todo. Pues depende del punto de inclinación. Digamos, entre el punto de inclinación sea más alto, puede propagar de que el elemento descienda solo. Si el elemento tiene que ser hacia más recto, el elemento pues difícilmente va a deslizar solo. Entonces tenemos que ejercer una mayor fuerza para que el elemento descienda. Entonces depende mucho del grado de inclinación y depende del tipo de materiales con el que se esté alimentando. Y claro, y del objeto también o del Sí, cuerpo señor. que se vaya a mover. Total. Ah, listo. Bueno, pues con esto concluimos que la fricción es una de las, pues de las ciencias más necesarias para la vida cotidiana, porque pues nos ejerce la fuerza de correr, de poder movernos, de poder levantar cualquier elemento. Y nada, muchas gracias por su atención, muchachos. Profe. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que haya sido de su agrado y podamos aclarar cualquier inquietud que se pueda generar más adelante.